¿Cómo ha evolucionado, doctor, la medicina alrededor de la reproducción humana asistida en los últimos 10, 15, 20 años? Mira, la reproducción humana asistida comenzó tratando problemas ovulatorios. Luego se veían que también en ese escenario no estaba incluido el hombre, el factor masculino, que hoy en día representa el 50% de la causa de infertilidad. ¿Quién da el sexo del bebé, el hombre o la mujer? Bueno, indudablemente, naturalmente es el hombre que aporta el cromosoma X o Y. ¿Un esperma de una persona homosexual daría hijos con inclinaciones homosexuales? Bueno, hay tantas cosas que han estudiado y tantas que no, pero yo diría que clínicamente no. Eso es un esperma de una persona masculina. Muy buenas noches, amigos. Gracias por compartir con nosotros una vez más a través de CDN Canal 37, el canal de noticias de los dominicanos, Iluminada la Entrevista. Este programa que realizamos con muchísimo cariño para que usted lo disfrute, conociendo historias, conociendo también las intríngulis de los diferentes temas que yo sé que a ustedes les gusta ver y escuchar. Como cada domingo, aquí estamos, dando seguimiento, por supuesto, a esas entrevistas, a esos conversatorios con personalidades, también con médicos, con especialistas, con políticos, personajes importantes de nuestro país. Vamos a tener deportistas pronto, así que prepárese, porque este 2025 pues estamos bastante diversos, súper contentos y agradecidos con el respaldo que nos brindan, no solo a través de nuestra casa CDN, sino también a través de las redes sociales y de nuestro canal de YouTube, que por cierto, si usted no lo ha hecho, le invito a que se suscriba para que dé seguimiento a todo lo que hacemos allí en casita, en cualquier horario, pues usted pueda volver a ver nuestras entrevistas. En este domingo, pues quiero complacer muchas peticiones de hombres y mujeres que quieren saber un poquito más acerca de un tema que hasta hace poco tiempo era un tema poco tratado, para algunos era un tema tabú, y sí, me refiero a la reproducción asistida. Esa ayuda de especialistas para que las parejas pues puedan cumplir ese sueño de concebir, ese sueño de abrazar pues una criatura que puedan posteriormente pues criar y guiar. Y para eso pues hoy nos acompaña una especialista en el área de ginecología y obstetricia, pero sobre todo un especialista en esta área de la reproducción asistida. Nos acompaña en este domingo el doctor Steven Rabasa Fernández. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí conversando acerca de que yo lo considero un interesantísimo tema, que es la reproducción humana asistida. Gracias por tu invitación y esperemos que este tema pueda ser desarrollado de la manera más amena posible y que tu audiencia pues se interese y comparta este tema. Doctor, ¿estoy en lo cierto? Era hasta hace poco un tema poco tratado o poco conocido, la reproducción humana asistida. Bueno, sí, mira, con el auge de las redes sociales ha hecho que este tema se expanda mucho más en la población. Sabes que antes para la gente tener un nivel de información tenía que ir a una revista, un periódico, pero ahora con las redes sociales pues uno tiene la oportunidad de llegar a muchas más personas. Y el tema se ha ido tratando, pero yo entiendo que aún está en pañales. Desde el nacimiento de la primera bebé probeta, o sea, de la primera niña que nació por reproducción asistida en el país, que nació en el 1993, se hizo la cesárea, aunque el procedimiento no fue hecho aquí por el doctor Elías Rosario, que se le considera el padre de la reproducción humana asistida. Nació la primera bebé probeta aquí. Ahí comienzan entonces, desde esa primera clínica, a desarrollarse los métodos de reproducción asistida. ¿En qué asistida. año, doctor? 1993 nació. Pero eso es muy reciente, doctor. Es reciente, apenas sí. 1993. Exacto, ahí nació. Ya años antes el doctor Rosario, que se formó en México, pues trajo la primera clínica de reproducción asistida al país y fue desarrollando los métodos de reproducción asistida.
Y con el auge de la comunicación, entonces se fue expandiendo los métodos. Procrea. Cuénteme acerca de este proyecto, de dónde surge, si usted es un médico especialista en ginecología, obstetricia, pero ¿de dónde surge esa idea? Bien, bueno, yo soy médico, graduado de la Universidad Central del Este de San Pedro de Macorís. Hice mi especialidad en el Hospital Luis Eduardo Aybar, en Antiguo Morgan. Sí. Ahí pues surge mi interés porque esa residencia, como se le llama en ginecología y obstetricia, fue fundada por el doctor precisamente Elías Rosario. Entonces él es que lleva la parte de reproducción y hay médicos ahí que hacían reproducción. Pues surge mi interés en ese momento de hacer reproducción asistida y viajo entonces a la ciudad de Lima, Perú, para hacer mi subespecialidad en reproducción humana asistida e infertilidad. Luego llego al país e inicio en la ciudad de La Romana y San Pedro de Macorís, de donde soy, con el proyecto de consultorios. Años más tarde nace Procrear en San Pedro, que fue un proyecto pensado cuando estábamos en Lima. Procrear viene de procreación, entonces era un nombre muy común en el ámbito de la reproducción y nace entonces un consultorio ya llamado Procrear. Luego pues nos reunimos un grupo de médicos y hacemos un proyecto aquí en Santo Domingo de una clínica de fertilidad y traemos ese nombre a Santo Domingo. Y aquí la clínica tiene ya aproximadamente 8 años ofreciendo servicios de reproducción humana asistida. En Procrear, ¿qué es lo más difícil que usted ha visto? La parte de que el dominicano entienda todo ese proceso o ya la parte del mismo proceso en sí. Mira, yo entiendo que lo más difícil es la parte humana de los pacientes. Que primero el médico ponerse en el sitio del paciente, el paciente que va buscando una ayuda para un problema, que puede ser fácil muchas veces o también difícil en otras ocasiones. Entonces, que el médico entienda esa parte humana para luego poder ofrecer la parte clínica y la explicación primero de su patología, porque llegan muchas personas que no entienden lo que tienen, ni cuáles son sus capacidades para resolverlo. Mucha gente llegan que han ido a diferentes médicos dentro, fuera del país, y quizás no le expliquen lo que tienen. Si no vienen, hay que hacerle tal cosa, pero nosotros tratamos en Procrear que las personas entiendan lo que tienen primero. Le explicamos su patología y luego de ahí comenzamos con los distintos procedimientos que vamos a hablarlo en la noche de hoy para ver cuál procedimiento puede ayudar a esa familia, a esa pareja, a la culminación de la formación de su familia. Porque también muchas personas van y me dicen, nosotros venimos a formar nuestra familia. Y yo soy de lo que entiende que la familia con una esposa y un esposo ya está formada. Claro. Pero con el bebé, pues viene la culminación de la formación de la familia. Pues yo entiendo que la parte humana creo que es lo más difícil de hacerle entender a las pacientes qué vamos a hacer en el proceso. ¿Está esto dentro de los principales retos que usted ha tenido que enfrentar dentro de su carrera, a lo largo de su carrera? Claro que sí, claro que sí. Ya luego que uno habla, por ejemplo, de la sociedad, uno recibe diferentes tipos de pacientes, pacientes con un nivel educativo bajo, pacientes con un nivel educativo alto, que uno tiene que explicarle de diferentes maneras qué le vamos a hacer al paciente y cómo se lo vamos a hacer. Entonces yo entiendo que sí, que son retos, pero son retos llevaderos y para eso quizás fue que nos formamos, para ese tipo de cosas. ¿Cómo ha evolucionado, doctor, la medicina alrededor de la reproducción humana asistida en los últimos 10, 15, 20 años? Mira, la reproducción humana asistida comenzó tratando problemas ovulatorios. Pacientes que no salen embarazadas porque su periodo no era ovulatorio y se le daban medicamentos para ovular. Luego comienzan los procedimientos de reproducción asistida que vamos a explicar hoy, que se hicieron en un principio solamente para tratar problemas tubáricos, o sea, solamente problemas de trompas de falopio. Luego se veían que también en ese escenario no estaba incluido el hombre, el factor masculino, que hoy en día representa el 50% de la causa de infertilidad. Se incluye también el hombre y sus patologías espermáticas y anatómicas. Entonces, ahí fue evolucionando. Comenzamos con inducción de ovulación, luego seguimos con inseminaciones intrauterinas, hasta pasar a fertilizaciones in vitro y hoy, pues el diagnóstico genético preimplantacional y la selección sexual, selección de sexo, ha sido un gran avance. Y se añade a esto, pues, las opciones terapéuticas en parejas del mismo sexo.
ya sea hombres y son mujeres. Entonces, esa evolución ha llevado pues que la medicina reproductiva en el mundo pues haya tenido un desarrollo exponencial y eso no deja afuera a nuestro país, que existen todos los métodos que existen en el mundo entero. Ya sabemos que el mundo es un solo globalmente. Hoy por internet tú quieres un equipo y lo consigues dando un clip. Entonces el equipo llega y las cosas se comienzan a hacer. Claro, los profesionales pues tenemos que salir del país, hacer la formación en reproducción asistida y las actualizaciones que en reproducción asistida diariamente, igual que en medicina, pero en reproducción asistida mucho más, se vienen presentando. Por eso muchos pacientes me dicen, doctor, pero usted sí sale tanto del país. Es obligado que tengo que hacerlo. 3, 2 días hay que salir a actualizarse. Por eso entonces es que ha aumentado tanto. Entonces, doctor, despejamos aquí la duda de que ya usted no tiene que ir a Miami para hacerse una inseminación artificial. No debe. No debe. No debe. Aquí tenemos médicos, aparatos, tenemos todo. Aquí tenemos toda la tecnología de punta para realizar todos los tratamientos de reproducción asistida. Desde lo más mínimo, como una inducción de ovulación, hasta lo más sofisticado, como es la selección de sexo y el diagnóstico genético preimplantacional. Usted ya dijo, ay, me dio pie para que hiciera la pregunta que me pidieron, por favor, que no la dejara de hacer. A un especialista como usted, por favor, que despeje la duda. ¿Quién da el sexo del bebé, el hombre o la mujer? Bueno, indudablemente, naturalmente es el hombre que aporta el cromosoma X o Y, pero ya con reproducción asistida, del conglomerado de embriones que tenemos, pues hacemos biopsia embrionaria y ahí sabemos los cromosomas de los embriones y nosotros podemos transferir al útero de la madre un embrión pedido masculino o femenino. Eso se hace normalmente y comúnmente en reproducción asistida ya. Tuve una conversación hace unos meses con alguien y me miró muy feo porque yo decía de un deseo, de un plan B que tengo, y que, bueno, gracias a la tecnología, a los avances que ha tenido la medicina, pues yo puedo elegir tener un varón. Incluso tengo entendido que usted puede elegir pues ese embrión o esperma que sea lo más saludable posible. ¿Eso es cierto? Claro que sí, claro que sí. Bueno, el diagnóstico genético preimplantacional es casi un procedimiento de rutina dentro de la fertilización in vitro, que así se llama el procedimiento, que me imagino que lo vamos a desarrollar hoy. Entonces, ese diagnóstico genético se toma parte del embrión ya desarrollado en el laboratorio y se toma una biopsia. La parte del embrión se hace una biopsia y se estudian los cromosomas de ese embrión. Podemos, aparte del sexo, determinar distintas enfermedades cromosómicas que tenga ese embrión, como por ejemplo una muy común que es el síndrome de Down. No tenemos nada en contra de los niños nacidos de Down, pero claro que no. Algunas parejas no quieren tener un hijo con alteraciones cromosómicas y por ese método pues podemos darle una esperanza a aquellas parejas que por ejemplo tengan en su familia historia de algún tipo de anomalía genética. Con el diagnóstico genético preimplantacional pues elegimos el sexo y evitamos transferir un embrión anómalo al útero de la madre. ¿Podría evitarse también que venga con enfermedades que tenemos en la familia? Claro. En mi caso, por ejemplo, cáncer, situaciones de el corazón, por ejemplo, enfermedades derivadas, ¿verdad?, de este tipo. Hay algún tipo de procedimiento que sí se puede, claro que sí, pero se transcribe más a alteraciones genéticas groseras que existen en el embrión. Doctor, ¿usted cree en Dios? Para hacer esto tengo que creer en Dios obligatoriamente. Entonces le voy a hacer la misma pregunta que me hicieron a mí en esa conversación incómoda que tenía. ¿No es desafiar demasiado el deseo de Dios, la voluntad, es la palabra correcta de Dios, cuando nosotros vamos a donde un médico especialista en la reproducción humana asistida y elegimos el sexo, elegimos lo más saludable posible? No estamos desafiando, no estamos descartando la voluntad de Dios cuando utilizamos pues estas opciones que la medicina nos da. Mira, lo primero que tenemos que saber es que la voluntad de Dios no era que estuviéramos en estas condiciones en el mundo. Dios hizo unos seres humanos que le dio un paraíso para vivir, Adán y Eva. Viene el pecado y Dios en su infinita misericordia tenía un plan redentor creado para el ser humano, para redimir ese pecado que había tenido el hombre. Dentro del pecado pues vienen las enfermedades y ahí viene entonces la creación de la medicina.
Dios dijo muy sabiamente que la ciencia en los últimos años iba a aumentar. Pues yo soy de lo que cree que ese plan redentor para las enfermedades vino para la infertilidad, que es una enfermedad. Y que fue Dios que le dio primero la inteligencia al ser humano, la habilidad de también estudiar y la probabilidad de tener equipos médicos para ayudar a las parejas que tienen esa enfermedad. Entonces, la reproducción y la medicina son un plan redentor de Dios para las parejas que no pueden tener hijos, porque Dios no quiere que nadie tenga ningún tipo de enfermedad. Por eso hizo la medicina. Pues estoy seguro que desde el principio que mandó a multiplicarnos, estaba contemplado que en los últimos tiempos, que todos sabemos que lo estamos viviendo, hablando de la religión, pues Dios tiene su plan para el ser humano, que pudiera tener su familia, y dentro de eso está la medicina reproductiva. ¿Ha tenido usted algún caso de parejas que tienen esos conflictos de creencias con la medicina? Y ahí entonces entra usted. Claro, diariamente uno se encuentra con parejas que tienen claro un tipo de religión y que tienen aumentada la religiosidad también. Lo primero que hay que saber es que estos procedimientos de reproducción asistida no es jugar a ser Dios, porque uno tiene un porcentaje de éxito de embarazo y el mayor porcentaje pues lo tiene Dios. La medicina tiene dentro de un 45 o un 50% de tasa de éxito para que pueda una mujer embarazarse. El otro 50% solamente viene de la naturaleza y la naturaleza la controla Dios. Cuando hablamos con pacientes religiosos, lo primero es que uno tiene que hacerle entender que es un tipo de enfermedad que tienen y que Dios permite que lleguen primero donde nosotros, porque nada es coincidencia, ni siquiera que usted y yo estemos aquí en esta entrevista, sino porque Dios lo permite. Entonces uno trata de, por medio de la Biblia también, y tener conocimientos bíblicos, porque tú tienes que también hablar de conocimientos bíblicos con esa persona, para hacerle entender qué es lo que necesita. Muchas personas ahora entienden que somos lo que comemos. Se escucha mucho. Antes esto pues simplemente no se tocaba tan fácil. ¿Es cierto que hay algunos alimentos que pueden ayudarnos con la fertilidad? Claro que sí, claro que sí. Mira, la alimentación es una parte esencial del ser humano. Como ha cambiado la alimentación, han cambiado los tipos de enfermedades que tiene el ser humano. Y eso no deja de ser parte de la reproducción asistida. Algún tipo de deficiencia vitamínica, principalmente vitaminas que tienen que ver con la calidad de los óvulos, como el mioinositol, que se encuentra en la mayoría de los vegetales, que deben estar presentes en la dieta o la suplementación alimenticia del paciente. Alimentos como maca, que es una planta principalmente que se cosecha en el norte de Perú, las montañas, que eso ayuda a la velocidad espermática, que también está presente dentro de la dieta de reproducción asistida que tenemos en los pacientes de infertilidad. Claro que sí, y no solamente la alimentación, factores como el estrés, por ejemplo, sí, que influyen de manera directa en la calidad de los óvulos y en la calidad del espermatozoide, y tanto así que influyen de manera directa en el patrón del ciclo menstrual. Sabemos que la menstruación le puede cambiar a la paciente con una simple emoción, una simple alegría, una simple tristeza, porque en el hipotálamo está el centro de las emociones y es el hipotálamo que controla el ciclo menstrual. Entonces, claro que sí, alimentación, el estrés, falta de vitamina, la falta de ejercicio, todo influye en la salud reproductiva. Esas son razones, podríamos decir que son algunas razones que causan infertilidad en el hombre o la mujer. Claro que sí. Las causas de infertilidad son varias, tanto del hombre como de la mujer. ¿Cuáles son, por ejemplo? Por ejemplo, en el estudio básico de la pareja infértil, cuando una persona va a nuestro consultorio, hay varias cosas que tenemos que evaluar. En la mujer, el conglomerado de cosas que hay que evaluar pues, es mucho más amplio que en el hombre, porque la mujer tiene un ciclo ovulatorio, que tenemos que saber que esa mujer está ovulando constante y adecuadamente. Para eso vemos su historia clínica, le preguntamos a la paciente cómo han sido sus ciclos menstruales, si han sido regulares. La regularidad del ciclo habla de ciclos menstruales ovulatorios. La medición de una hormona que se llama progesterona, que se mide en la fase lútea media del ciclo menstrual, habla de ovulación. Claro, se pensaba antes que la consistencia del moco cervical, el pH de la vagina, eran signos ovulatorios. Pero hoy se sabe que para confirmar ovulación tenemos que medir la progesterona en su fase lútea media del ciclo menstrual
y que con esos valores, que deben de ser mayor de 10 nanogramos, nos damos cuenta que esa paciente pues está ovulando. Pues se mide entonces dentro del estudio una progesterona en sangre para ver ovulación. Se continúa con el estudio de la pareja infértil y vemos las trompas uterinas, o sea, el camino que recorre tanto el espermatozoide como el óvulo para juntarse en el tercio medio de las trompas, que es donde ocurre la fecundación, y ese camino debe estar limpio, es como una carretera que pasa el óvulo y el espermatozoide. Entonces las trompas deben estar permeables, o sea, en el argot popular deben estar abiertas para que ocurra la fecundación. Y tenemos algo menos importante, y no menos importante, los espermatozoides. Antes, si la mujer no salía embarazada, simplemente se decía en los pueblos, y también aquí en Santo Domingo, pues esa mujer no pare, porque ni siquiera se estudiaba al hombre. En los últimos años, el hombre es una parte fundamental de la reproducción, su estudio. Tanto así, cuando una mujer va sola a mi consulta, siempre le pregunto por su pareja, si va a buscar hijos con su pareja, si no, de otra forma que vamos a hablar más adelante. Entonces, los espermatozoides se estudian. Se estudia el semen por medio de un examen que se llama espermatograma, que consiste que el hombre dure más o menos de 3 a 5 días sin relaciones sexuales ni masturbación para tomarse la muestra en el laboratorio y así estudiar la cantidad de espermatozoides, su movilidad, su concentración y sus formas normales, para ver si esos espermatozoides, en tanto que tienen todas esas características, pueden fecundar al óvulo. Y no menos importante es la edad de la mujer. La edad de la mujer es el factor más predominante en reproducción asistida, porque es lo único que nosotros no podemos cambiar. Vamos a suponer que la mujer nace como si tuviera un cartón de huevos. O sea, la mujer dentro del vientre de su madre comienza a perder ovocitos, que son los óvulos. Y durante toda su vida, que la mujer está hecha para la reproducción, comienza ella gradualmente a perder los óvulos hasta llegar a los 35 años. Que los 35 años marca el punto de corte de la declinación gradual y acelerada de la reserva ovárica. O sea, no es que a los 35 ya usted no puede ser madre. No. Ahí comienza aceleradamente a perderse los óvulos. Eso es importante, despejar ese mito aquí. Si usted tiene 35, 36, 37, 40, pase todo del doctor. No le voy a recomendar absolutamente nada porque yo en esa área estoy igual que usted. Doctor, nos vamos a la pausa. Muy bien. Pero al regreso vamos a continuar ahí mismo. Vamos a despejar todos los mitos de esa mujer que, pues, por la razón que sea, pues no pudo ser madre antes de los 35. Todo ese proceso, qué sí, qué no, qué opciones tiene. Y, por supuesto, lo vamos a hacer de mano de un experto. Así que yo les recomiendo que usted se quede en Iluminada la Entrevista, porque conversamos esta noche con el doctor Steven Rabasa Fernández, especialista en reproducción humana asistida. Y bueno, las preguntas vamos a tener que llevarlas a YouTube y que el doctor más adelante regrese y responda a todo eso. Las que usted tiene por ahí o las que usted va a tener cuando lo vea en nuestro canal de YouTube. Vámonos a la pausa. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Iluminada la Entrevista. Hoy pues recibimos al doctor Steven Rabasa Fernández, quien va a despejar todos los mitos de este tema que es tan interesante y que es poco tratado aún en República Dominicana, como lo es la reproducción humana asistida. Doctor, esa palabra o esa combinación de dos palabras, congelar óvulos. Antes escuchábamos eso solo las actrices en Hollywood, las celebridades congelaban sus óvulos. ¿Cuándo llegó a República Dominicana y cómo manejamos nosotros en el país ese proceso que me imagino que es sumamente delicado de, claro, congelar los óvulos y que ahí se guarda la esperanza de muchas mujeres de poder ser madres más adelante? Mira, yo pienso que más importante que cuando llegó es cuando inició esa, ¿cómo te digo? Ese interés de la mujer por congelar sus óvulos.
Todos sabemos que en los últimos años ha surgido el empoderamiento femenino en todo el mundo. La mujer hoy es un ente productivo en todos los niveles sociales. La mujer se prepara, tiene metas dentro de su preparación, luego consigue un trabajo, tiene metas empresariales o en su empresa y deseos de desarrollo que antes no se veían comunes en lo que era el lado femenino. Eso ha hecho que se postergue la edad de la búsqueda del primer embarazo. Antes la mujer se casaba y lo primero que hacía era tener un hijo. Ahora la mujer se casa y lo primero que hace es prepararse para cuando pueda tener un hijo. Y es por eso que vemos muchas mujeres en el ambiente, por ejemplo, del cine, que es lo que más se nota y se ve, diciendo que congelaron sus óvulos. La congelación de óvulos nace con la reproducción asistida. Bien, se fueron desarrollando las técnicas y se desarrolla la vitrificación. Antes había una congelación que era una congelación lenta de ovocitos y hoy hay una congelación ultra rápida que hace que los óvulos se congelen a velocidades exageradas y eso hace que su ADN pues no se rompa. Y es por eso que podemos congelar los óvulos, se mantienen intactos en nitrógeno líquido y cuando la mujer esté lista para un embarazo, pues entonces usa sus óvulos. Pero ¿cómo se realiza esto? La congelación de óvulos primero se realiza tomando de la reserva ovárica de la paciente, o sea, de la cantidad de óvulos que tiene disponible en su ovario, porque nosotros no producimos óvulos para poner a la paciente, sino que ya lo tiene. Y se dan hormonas ováricas que hacen que esos óvulos que están en la reserva pues salgan y estén aptos para ser extraídos mediante una aspiración folicular. Eso se hace un procedimiento llamado fertilización in vitro, que en la congelación de óvulos no vamos a fertilizarlos, pero sí vamos a extraerlos. Pues se extraen los óvulos y se congelan en el laboratorio de reproducción asistida en nitrógeno líquido a bajas temperaturas. Eso hace que se mantenga y que estén disponibles cuando la mujer quiera usarlo. Cuando se congelan los óvulos, ¿la mujer puede quedar embarazada que no sea con la reproducción asistida? Claro que sí. ¿Sí? Porque la mujer hace eso es para tener algo seguro, ya sabiendo que sus óvulos se van acabando. Por ejemplo, hay mujeres que me dicen, doctor, yo acabo de ser ascendida en mi trabajo, tengo 34 años. Mi meta es llegar a ser gerente, presidenta de esa empresa. Yo no puedo tener hijos ahora, pero yo tengo mi deseo de ser madre. Yo entiendo que en 5 años yo quiero ser madre, pero ahora necesito que mis óvulos a esta edad, que es una edad que no va a tener ningún tipo de anomalía cromosómica, el óvulo, porque lo va a tener cuando pase el tiempo, pueden estar guardados. Se pone de acuerdo con su pareja, guardan sus óvulos, termina su proyecto de vida, ya sea cual sea de la paciente, y luego usa sus óvulos. Y en ese trayecto, si la mujer no se planifica, tiene una reserva ovárica normal, pues puede salir embarazada, porque se toman óvulos de lo que ya tiene. Y recuerde que en la ovulación se pierden óvulos, y es lo mismo que se hace en la congelación de óvulos. Así que su vida reproductiva sigue intacta. La mujer puede embarazarse, y si no logra el embarazo, lo puede usar sus óvulos más adelante y tenerlo mediante reproducción asistida. ¿Cuáles serían esas anomalías cromosómicas que usted menciona cuando la mujer pues espera una edad mucho más avanzada? Claro, mayor de 40 años son muy comunes las anomalías como síndrome de Down. Okay. Muy comunes. Entonces, en pacientes que ya saben que van a tener un daño estructural o historia de anomalías cromosómicas, hay que prevenir eso y congelar los óvulos. También es frecuente en pacientes que tengan cáncer, que van a ser sometidas a quimio o radioterapia. Esos agentes que se utilizan para la quimio y la radio, pues dañan los ovocitos. Entonces, es importante que la paciente sepa que antes de ser sometida a tratamientos para cáncer de mama o cualquier otro cáncer, debe preservar su fertilidad. Eso se llama preservación de fertilidad para pacientes con cáncer. Se hace el mismo procedimiento y en pacientes que tengan cáncer estrógenos dependientes, pues se bloquean los estrógenos para que su cáncer no avance y se extraen los óvulos, se congelan y cuando la mujer pase su proceso de cáncer, pues puede tener su familia sin verse su fertilidad afectada, sino tener ese banco de óvulos propio de la paciente y poder continuar con sus embarazos. ¿Cuál es la edad límite que usted recomienda a una mujer
pues someterse al proceso de reproducción humana asistida? Mira, actualmente edad límite para embarazo son los 55 años a nivel mundial, pero eso tiene varias aristas que tenemos que tener, Claro. que tenemos que desarrollar. Por ejemplo, todos sabemos, como mencionamos, que los óvulos se acaban en un momento dado de la vida reproductiva de la paciente. Hay una prueba que es una hormona que se llama hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana es una glicoproteína que se encuentra alojada en unas células del ovario que se llaman células de la granulosa. Esa hormona que se mide en sangre da una idea muy específica de tanto la cantidad como calidad de óvulos de la paciente. O sea, si yo quiero saber como mujer cómo está mi fertilidad hoy en cuanto al factor óvulos, solamente tengo que hacerme una prueba de esa y un médico en reproducción asistida pues te dice qué tiempo te queda para tú intentar embarazo de manera natural. Pero si por una razón u otra la paciente no tiene reserva ovárica, se queda sin óvulos, existe lo que es el banco de óvulos. Banking de óvulos son óvulos que tenemos recolectados de donantes estudiadas clínica y genéticamente para ayudar a otras pacientes que por alguna razón se acabaron sus óvulos y desean tener un embarazo. Aquí en el país tenemos Aquí en ese el banco. país, en Procrear y en varios centros del país tenemos banco de óvulos. Por ejemplo, nosotros tuvimos una paciente el mes pasado de 54 años, que no es que estamos instando que duren 54 años para embarazarse, No. pero gracias a Dios tuvo su bebé y fue con banco de óvulos. Porque esa paciente primero ya no veía su menstruación y segundo su reserva ovárica se había agotado por diferentes razones. Esa paciente postergó su maternidad por razones personales y fue con un buen estado de salud a intentar tener un embarazo. Gracias a Dios tuvo su embarazo gemelar y está muy bien la paciente. Ave María. ¿Tuvo gemelitos? Tuvo gemelitos. ¡Qué con chulo! banco de óvulos. No, pero genial. Sí, entonces esas son cosas que hacemos en el país y que la paciente tiene que saber lo que se hace. Si se presenta el caso de alguien que nos está viendo y tienen ya 40, 45 años, son una pareja que quieren tener hijos, pero lo han intentado en otras ocasiones y no han podido, y llegan donde usted. ¿Qué es lo primero que usted recomienda? Obvio, luego de mirar todo lo que tiene que ver con la salud, porque cada paciente es diferente. Mucha gente entiende que usted puede ser buen candidato para reproducción humana asistida y quizás usted cuando va a hacerse una evaluación general tiene condiciones de salud. Claro. ¿Qué le recomendaría usted a una mujer específicamente de 45 años que quiera ser madre? Bueno, lo primero es que esa paciente debe verse como un ente completo. Por ejemplo, dentro de nuestro estudio básico están los análisis generales, tanto del hombre y de la mujer. Sea joven, sea de 20, 30, 40 años, la estudiamos completa a la mujer. ¿Cómo está su riñón, su tiroides, su corazón, su hígado? Todo completo. Igual el hombre también. Para ver si ese ente, que es la madre, que tiene un útero dentro, es factible para tener un embarazo. Porque en el embarazo ocurren cambios a nivel sistémico que van a alterar la salud de la mujer en algunos casos. La mayoría pasan normales, pero hay un 20 o un 30% que se complican. O sea, si esa paciente, si esa pareja tiene su salud reproductiva, su salud normal, puede intentar un embarazo. Dependiendo del factor alterado que tenga la pareja, pues ahí le recomendamos el tipo de procedimiento. Por ejemplo, algo muy común, hombres sin espermatozoides. ¿Qué ocurre? Hay patologías que alteran la calidad espermática y que con el tiempo van a alterar tanto la calidad espermática que van a dejar al hombre sin espermas. Se trata de buscar espermas por diferentes vías, biopsias testiculares, pero cuando no hay que someter al hombre entonces, igual que la mujer, a un banco, pero de espermatozoides. ¿Cómo se realizan los bancos? Bueno, tomamos espermas nacionales o internacionales, los estudiamos clínica y genéticamente y tenemos ese banco de espermas para aquellos hombres que no pueden tener sus hijos con sus propios espermatozoides y su pareja está normal. Le podemos ofrecer eso. También mujeres que por alguna razón no tienen útero, Sí. o sea, que no pueden llevar su bebé, ya sea por razones genéticas, porque nacen con agenesia de útero, o por razones médicas, mujeres que le hicieron histerectomía por miomatosis uterina, como es muy frecuente,
que no tienen útero, entonces necesitan una madre que lleve ese embarazo subrogado. Eso es lo que llamamos vientre de alquiler. Eso es lo que llamamos vientre de alquiler. Entonces, eso puede realizarse médicamente en República Dominicana. Siempre una pregunta que hacen, doctor, ¿pero hay ley para eso? ¿Hay legislación? No hay ley para eso en República Dominicana como en muchos países. Pero sí hay contratos legales de persona a persona que se realizan que protege a esa madre genética, porque con los óvulos de su madre, de esa madre receptora, que es solamente la persona que va a llevar al bebé, de que entregue a su bebé en condiciones óptimas y legalmente asistido. Se puede realizar. Y así los diferentes tipos de procedimientos. A lo largo de su carrera, específicamente con esto de la reproducción humana asistida, ¿ha tenido casos que le han marcado emocionalmente a usted, que le han causado frustración por no poder ayudar a esa persona? Mira, a esa hay pareja? varias cosas que hay que tener en cuenta. Lamentablemente, los tratamientos de reproducción asistida no son gratis en ninguna parte del mundo. No. Tienen un costo. Que ¿Elevado? Para algunas personas es elevado, para otras no. Yo entiendo que procrear es el centro de menos costo en el país para tratar de ayudar a las parejas que no pueden tener bebé. Pero hay cosas que, por más que uno quiera intentar, no puede. Bien, hay casos que me han marcado. Me han marcado muchos. Casos que no han logrado el embarazo, casos que lo han logrado. Por ejemplo, me acuerdo como ahora una paciente que fue a mi consultorio diciéndome que se había soñado conmigo en una oración, ella y su pastora. Y es increíble como la paciente me dijo todo lo que iba a suceder. Me acuerdo que ella entró a mi consultorio, luego entró su pastora, hablaron, una se dijo a la otra que si era yo, dijeron que sí, y ella me dijo todo lo que iba a suceder. Me dijo que iba a tener 2 bebés, que iba a ser una hembra y un varón, y que iba a ser conmigo. Así sucedió. Ese caso me marcó de manera muy grande. También he tenido casos de pacientes, por ejemplo, que van buscando embarazo, que por ejemplo han tenido una histerectomía porque porque tienen miomas, pero llegan con una edad avanzada y tampoco tienen óvulos. Entonces, ahí tú intentas ayudar a esa paciente, pero ¿cómo lo haces? Porque ya no tiene ni útero, pero tampoco tiene ovarios porque no tiene óvulos. Esa paciente entonces tiene que buscar una donante de óvulos y con los espermas de su esposo buscar una subrogante. Claro. Y son casos que te dan fuerte. También hay pacientes que ni el hombre tiene espermatozoides, ni la mujer tiene óvulos. Ave María. Pero esa paciente, por ejemplo, tiene un útero. ¿Y qué se puede hacer? Una embrioadopción. Tomar óvulos de una donante, espermas de un donante, tener el embrión y en vez de esa paciente, que no digo que es malo que adopte un bebé, porque lo puede hacer, adoptar un bebé ya nacido, adopta un bebé en etapa embrionaria. Entonces se le hace una transferencia embrionaria y ese bebé se desarrolla en su vientre. Es su hijo que va creciendo en su vientre, puede amamantarlo, puede tener el parto y ya la interacción es un poco diferente. Entonces también hemos tenido la oportunidad de ayudar a esas pacientes en nuestro centro. Doctor, nos vamos a la pausa. Yo no sé si vamos a poder hacer todas las preguntas en este programa de hoy. Creo que vamos a tener que hacer un segundo programa pronto, porque la verdad es que son muchas las interrogantes que envuelven este tema de la reproducción humana asistida. Pero hay una específicamente que cuando se dio, también con un famoso, escandalizó todo. Y me refiero al caso de Ricky Martin, por ejemplo. Ya, pues abiertamente homosexual, decide tener hijos. Y ya en República Dominicana, yo personalmente conozco más de 10 casos de parejas homosexuales que han decidido tener sus hijos. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo se hace posible esto? Y por supuesto, otras tantas preguntas que tenemos por ahí al especialista que hoy, pues Iluminada la Entrevista, le ha llevado consulta gratis a todos ustedes. Le voy a pasar la factura a muchos. Mentira. Seguimos en CDN, Canal 37, el canal de noticias de los dominicanos, con el doctor Steven Rabasa. Quédese con nosotros, al regreso, mucho más de Iluminada la Entrevista. De regreso en Iluminada la Entrevista con el doctor Steven Barraza. Doctor, caramba. Ay, el vientre de alquiler, así le dicen. Me imagino que los múltiples casos que ha tenido de parejas del mismo sexo que van allí buscando
ser padres, ser madres. ¿Cómo se da todo esto, doctor? Explíquele al país y al mundo cómo se da desde su clínica Procrear, pues, este proceso. Mira, es un tema que no deja de ser delicado, porque tiene muchas aristas. Está la parte personal, la parte religiosa, que se envuelve en ese tema de las parejas del mismo sexo que van a buscar un bebé. Usted y yo no vamos a opinar sobre el tema religioso, Exactamente. ni el tema legal. Vamos a hablar entonces del tema Medicina. médico. Del tema médico, Sí. de ese caso específico. Sí, Mira, para la pareja del mismo sexo, vamos primero a comenzar con la mujer. sí. Existe un método que se llama el método ROPA. El método ROPA consiste en recepción de ovocitos de la pareja. ¿Qué quiere decir? Que dos chicas del mismo sexo quieren tener un embarazo. ¿Cómo se hace para que las dos participen en el proceso? Primero, luego de estudiarlas y vemos que están aptas para el proceso, se elige una de las dos para que sea la que dé los ovocitos. Pues a esa chica le extraemos los ovocitos, buscamos un donante, que ya es la que lo eligen, el donante estudiado, que esté todo bien, y se toman los ovocitos de una chica con el donante de semen o de espermatozoides. Y la otra chica es la receptora del bebé. Pues viene ese embrión que es de su pareja, que son los óvulos de su pareja, los espermatozoides del donante, ese embrión se fecunda y se transfiere al vientre de la pareja. Entonces, con el método ROPA pueden participar ambas en el procedimiento y, por llamarlo así, ser madre ambas del bebé. Otra opción sería... ¿Biológicamente ambas madres del bebé? No, una biológica y la otra es la que lo lleva. El otro método sería inseminación intrauterina, que es solamente aquí una de las dos participa con el semen donado de un donante. Se introduce el semen previo a una preparación ovárica de la chica para la ovulación y por ende entonces la chica con el semen del donante, una sola, puede tener su bebé. En casos de que sean masculinos, que también van masculinos, es un poco más complejo. Claro. ¿Por qué? Paso a explicar. Porque en los masculinos, uno de los dos va a aportar el espermatozoide. Entonces hay que buscar dos personas. Una donante de óvulos, que es la que va a donar los óvulos, y otra chica, que es la que va a llevar el bebé. Entonces, participan uno de los dos en ese embarazo, tomamos óvulos de donante y otra chica pues lleva el bebé. Ya en un posterior embarazo, participa el otro miembro de la pareja, óvulos de donante y otra persona lleva el bebé. De esa manera, entonces, uno le da opciones en parejas del mismo sexo de tener, entonces, su bebé. Esas son cosas que se hacen. Riesgos, doctor. Vamos a hablar de los riesgos de este tipo de reproducción humana asistida. Bueno, yo entiendo que riesgos biológicos no hay ninguno, porque uno estudia a ambos miembros de la pareja. Quizás riesgos en el embarazo, como puede haber en un embarazo normal. Quizás el tema más preguntado es la parte legal aquí. Y para eso existen los contratos entre ambas partes, que es lo que se hace. Se ponen a las personas a hacer un contrato legal entre ellos y eso protege a ambos miembros legalmente con su embarazo. Pero riesgo no creo que haya ninguno. No hay ningún tipo de, o sí hay, me imagino que es lo más lógico, ¿no? De depuración siempre de esos donantes de esperma o de óvulo constantemente. Desde luego, los espermas de los donantes se evalúan morfológicamente en el microscopio y también se evalúan genéticamente para ver si tiene alguna alteración genética ese donante. Debe tener una buena calidad de espermas y también genéticamente libres de enfermedades. Por eso se evalúa antes el donante, antes de ser un donante de semen. Son donantes porque ya están evaluados. Doctor, a mí alguien que obvio tiene cierto repudio, cierto rechazo hacia la comunidad LGBTQ+. Yo en modo de chanza digo, bueno, tengo un amigo homosexual que se atreve y ya me lo ha presentado la opción de donarme el esperma. Sáquenos usted, despeje esta duda. ¿Un esperma de una persona homosexual daría hijos con inclinaciones homosexuales? Bueno, hay tantas cosas que han estudiado y tantas que no, pero yo diría que clínicamente no. Eso es un esperma de una persona masculina. Ahora, hay personas que dicen
que ese tipo de orientación sexual viene en el ADN del individuo, otras personas dicen que se hereda, otras personas dicen que se adquiere. De ese tema yo prefiero no opinar, pero me parece, en mi percepción clínica, que no va a ser un ADN homosexual. Es un ADN de un hombre masculino que viene a dar un bebé. Ese bebé viene como una hoja en blanco y va a adquirir cosas que tú eres que tienes que orientarlo y llevarlo por el camino. Y ya luego, cuando sea mayor de edad, va a elegir su propio camino, tú hagas lo que hagas. Entonces son cosas que yo... ¿Tienen ustedes en el historial de los donantes alguna casilla donde se indique si el donante es homosexual o no? Se le pregunta su preferencia sexual, solamente a manera de información. A manera de información. Pero no se excluye porque sea homosexual. ¿Hay personas que no lo colocan? Hay personas que no lo colocan. Y cuando luego se lleva a cabo, pues, esa inseminación, podría darse uno de esos métodos. ¿Determinan ustedes que el niño o la niña no tiene inclinaciones sexuales? No, claro que no, ni siquiera se estudia. Es una No niña, se estudia. Es una niña y un niño. No se le interesa su orientación sexual. Eso es propio de cada ser humano. No creo que haya que ir tan lejos para traer una vida al mundo. No se preocupan los padres o futuros padres, en este caso, por específicamente esa inclinación sexual de donantes? Eso ni siquiera lo comentamos en los congresos. O sea, eso no es un tema de conversación cuando ustedes van a formarse. No, claro que no. Ni siquiera en los congresos se habla. Se habla de las opciones de manejo, pero que si se pone un óvulo de una chica que tiene una orientación sexual diferente, un espermatozoide, claro. Si la pareja lo pide, doctor, queremos un donante, pero queremos que la inclinación sexual sea tal, por si el donante lo dice, o queremos una donante, queremos que tenga esa inclinación sexual abiertamente hablada, pues se le busca a la donante. Pero no se nace con eso. Recomendaciones, doctor. Estamos entrando en la recta final de este programa, que va a ser el primero de muchos, porque yo me he quedado con 30 preguntas y eso, que yo no he hecho mis consultas aquí, que yo me he portado bien, yo no me he consultado. Pero recomendaciones, doctor. Recomendaciones generales a los dominicanos, dominicanas, a las personas que están en otros países que nos están viendo, que quieran tener hijos en pareja o no, porque eso es importante destacarlo. Hay mujeres, hay hombres que por diversas razones pues simplemente prefieren tener sus hijos y criarlos solos, no dentro de un matrimonio o dentro de una relación de pareja. ¿Cuáles son las recomendaciones a las parejas homosexuales, a las mujeres, a los hombres, a las parejas, a nivel general? Mira, lo primero es que hay que cuidar su salud reproductiva y hacer planificaciones como todo en la vida. Si tu planificación como mujer es ser una mujer empoderada, como así se le llama, tú quieres estudiar, quieres avanzar socialmente, quieres avanzar personalmente, pero también tienes deseos de ser madre y sabes que eso va a tomar tiempo, y más en países como el nuestro, pues deben congelar sus óvulos, deben congelar su salud reproductiva. Chequearse constantemente, bien, y tener ese plan también para que ya esa parte esté más o menos concluida y seguir avanzando socialmente. Y las demás parejas saber lo que quieren. Saber lo que quieren. Si tú lo que quieres es un embarazo único, tú tienes que saber que eso es lo que tú quieres. Porque muchas chicas van, doctor, yo quiero tener mi hijo sola. A los 2 meses me llevan una pareja. Yo quería sola, doctor, pero mira, conseguí esta pareja. Se dejan de la pareja. Volví, doctor. Quiero sola. Entonces, yo me detengo con ella. Digo, mira, lo primero que tenemos que organizarnos. Poner en salud es tu mentalidad, o sea, tu salud mental, que es importante en reproducción. Ten tu salud mental clara, tus planes organizados y regresa. Y muchas veces no regresan. Algunas que otras sí regresan. O sea, yo entiendo que es hacer un plan como todo en la vida y dentro de eso debe estar la salud. Y dentro de la salud puede estar la salud reproductiva. Saber que todo ser humano tiene la necesidad de procreación. Para eso fue que Dios nos hizo, para multiplicarnos en la tierra. Y por ende, aunque tú digas que no quieres hijos, ese deseo, en algún momento de tu vida, tú tomándote un buen café o un buen vino, va a salir de tu vida. Va a salir a flote y lo vas a tener. Por ende, es naturaleza humana. Sí. Entonces hay que prepararnos para eso. Ese es mi consejo.
Doctor, ¿dónde podemos contactarlo? Redes sociales, números de teléfono, dirección de la clínica. Yo creo que hasta el número de cédula vamos a pedir al doctor aquí hoy para poder estar ahí y hacer esa cita y consultar los diferentes casos. Quizás se nos quedaron muchos casos aquí o ejemplos de casos. Una hora pues no es suficiente para hablar de un tema que la verdad es bastante interesante y que tiene muchas aristas. Claro. Es un tema bastante amplio y que en República Dominicana pues hay muchas dudas y aunque hemos avanzado y ya tenemos pues tecnología y tenemos pues ese material tan importante como es el material humano que se está calificando y se está pues informando a nivel internacional, hay muchas preguntas que uno siempre tiene. Así que vamos a decirle a nuestros amigos de CDN y de este programa dónde podemos contactarlo para hacer nuestra cita. Bien, nosotros somos primero un ente profesional que trata siempre de estar orientando. Y por eso tenemos nuestras redes sociales. Claro. Tenemos muchos videos de orientación y nos encuentran como el doctor Steven Rabasa Fernández en Instagram y las demás redes sociales. Y nuestra clínica Procrear, Procrear RD, la buscan fácil en Instagram. Y estamos ubicados en el sector de Los Prados, en el Distrito Nacional, en la calle Juan Isidro Ortega, número 67. Ahí está Procrear, con el teléfono 809-960-8052. A través de todas esas vías hacemos nuestra cita. A través de todas esas vías pueden contactarnos. Tenemos un grupo de profesionales, no solamente estoy yo. Tenemos profesionales de salud mental, nutrición, urología, cardiología, anestesiología, que ese equipo está apto para ayudar a las parejas a lograr su sueño de ser padres. Sí, porque es un sueño, es un deseo, es un anhelo que tenemos muchos. En realidad eso no es como comprarse un vehículo, ¿no? Que es una necesidad del momento o un deseo simple material. Estamos hablando de ocuparnos de otra vida por muchos años. Es una gran responsabilidad. De traer a otra vida al mundo y encargarnos de ella. Doctor, ha sido muy grata esta conversación. Les confieso que me he portado bien. Yo venía a preguntarle todo lo mío, pero no fui egoísta. Hice las preguntas que yo sé que usted pues va a agradecer y ya luego traemos al doctor otra vez y yo le consulto. Voy a consultarme con el doctor también porque tengo el sueño, el deseo de ser madre más adelante. Por ahora estamos trabajando mucho. Doctor, muchas gracias. Gracias a ti, a tu equipo por la invitación a su programa. Para mí ha sido un gran placer conocerte y compartir contigo estos minutos y tanta información. Tú que también eres un ente de información, entonces muy grato estar con ustedes aquí. Muchas gracias por tu invitación. Tiene que venir cada 2 meses, doctor. Cada 2 meses vamos a traer al doctor Steven Rabasa Fernández. Gracias, amigos. Recuerden que ya en unos minutos pues ese programa estará en YouTube. Si usted se perdió algo, quiere volver a escucharlo, pues ahí va, a nuestra cuenta de YouTube. Ahí está nuestro canal, ahí están todas las entrevistas para que usted la disfrute una y otra vez. Hasta el próximo domingo, que Dios le bendiga. Esto es Iluminada la Entrevista.